Un hombre de unos 40 años, con la cara sudorosa y los ojos desesperados, se encuentra en una sala de experimentación en la Universidad de Yale. Es el año 1961 y el hombre está a punto de recibir una orden que lo hará cuestionar su propia humanidad. La temperatura en la sala es de unos 20 grados centígrados y el aire está lleno de tensión. El hombre se encuentra frente a un panel de control con un botón que puede administrar descargas eléctricas a un desconocido en la habitación de al lado. La mujer que se encuentra en la habitación de al lado es una actriz, pero el hombre no lo sabe. La mujer empieza a quejarse de dolor y a pedir que paren el experimento, pero el hombre sigue recibiendo órdenes de un investigador para seguir administrando descargas eléctricas. El hombre se encuentra en un conflicto interno. Por un lado, no quiere lastimar a la mujer, pero por otro lado, no quiere desobedecer a la autoridad. El olor a sudor y a miedo llena la sala, y el sonido de la mujer quejándose se vuelve cada vez más intenso. Stanley Milgram, el psicólogo detrás de este experimento, es un hombre de origen judío, nacido en Nueva York en 1933. Milgram es un hombre brillante, que a pesar de no haber estudiado psicología en su carrera universitaria, se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Su trabajo se centró en la psicología social, y su experimento sobre la obediencia a la autoridad es considerado uno de los más importantes de la historia. Pero, ¿qué llevó a Milgram a realizar este experimento? ¿Qué lo motivó a investigar la obediencia a la autoridad? La respuesta se encuentra en la historia del Holocausto y en la pregunta que se hizo Milgram después de enterarse de los crímenes cometidos por los nazis. ¿Cómo es posible que personas normales y decentes puedan cometer actos tan terribles? ¿Es que la obediencia a la autoridad puede llevar a personas a cometer actos que van en contra de su propia moral y ética? El experimento de Milgram consistió en pedir a un grupo de personas que administraran descargas eléctricas a un desconocido en una habitación de al lado, cada vez que el desconocido respondiera incorrectamente a una pregunta. Lo que los participantes no sabían era que el desconocido era una actriz, y que las descargas eléctricas no eran reales. Sin embargo, a medida que el experimento avanzaba, los participantes comenzaron a mostrar signos de estrés y ansiedad, y algunos incluso llegaron a administrar descargas eléctricas que podrían haber sido fatales si hubieran sido reales. El resultado del experimento fue sorprendente. El 65% de los participantes administraron la descarga eléctrica máxima, a pesar de que muchos de ellos mostraron signos de desacuerdo y disgusto. Pero, ¿qué explica este resultado? ¿Es que las personas son inherentemente malas, o es que la obediencia a la autoridad puede llevar a personas a cometer actos que van en contra de su propia moral y ética? Algunos historiadores sostienen que el experimento de Milgram muestra que la obediencia a la autoridad es un factor clave en la explicación de los crímenes del Holocausto, pero otros argumentan que el experimento no es representativo de la realidad y que las personas no son tan fáciles de manipular. A medida que se profundiza en el experimento de Milgram, se revelan más contradicciones y paradojas. Por un lado, el experimento muestra que la obediencia a la autoridad puede llevar a personas a cometer actos terribles, pero por otro lado, también muestra que las personas pueden resistir a la autoridad si se les da la oportunidad. Uno de los participantes en el experimento, un hombre llamado Fred Prosy, se negó a administrar la descarga eléctrica máxima, a pesar de que el investigador le ordenó que lo hiciera. Prosy explicó que se negó a administrar la descarga eléctrica porque no quería lastimar a la persona en la habitación de al lado, y porque no quería desobedecer a su propia moral. Pero, ¿qué hace que algunas personas sean más propensas a resistir a la autoridad que otras? ¿Es que la educación, la cultura o la personalidad juegan un papel en la explicación de este comportamiento? Los documentos desclasificados del experimento de Milgram sugieren que la personalidad y la educación pueden jugar un papel importante en la explicación de la obediencia a la autoridad, pero también sugieren que la situación y el contexto en el que se encuentra la persona también pueden influir en su comportamiento.
A medida que se analiza más a fondo el experimento de Milgram, se revelan más detalles sorprendentes. Por ejemplo, el experimento no solo muestra que la obediencia a la autoridad puede llevar a personas a cometer actos terribles, sino que también muestra que las personas pueden justificar sus acciones después de cometerlos. Muchos de los participantes en el experimento explicaron que habían administrado la descarga eléctrica máxima porque el investigador les había ordenado que lo hicieran, y porque no querían desobedecer a la autoridad. Pero, ¿qué hace que las personas justifiquen sus acciones de esta manera? ¿Es que la obediencia a la autoridad puede llevar a personas a perder su sentido de responsabilidad y moralidad? Algunos historiadores sostienen que el experimento de Milgram muestra que la obediencia a la autoridad puede llevar a personas a cometer actos terribles y que las personas pueden justificar sus acciones después de cometerlos, pero otros argumentan que el experimento no es representativo de la realidad y que las personas no son tan fáciles de manipular. El experimento de Milgram es un ejemplo claro de cómo la obediencia a la autoridad puede llevar a personas a cometer actos terribles. Pero, ¿qué implica este experimento para el mundo actual? ¿Qué podemos aprender de él? La respuesta es que el experimento de Milgram nos muestra que la obediencia a la autoridad es un factor clave en la explicación de los crímenes del Holocausto, y que las personas pueden cometer actos terribles si se les ordena que lo hagan. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar que esto suceda en el futuro? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las personas no sean manipuladas por la autoridad y cometan actos terribles? La respuesta es que debemos educar a las personas sobre la importancia de la moralidad y la ética, y debemos enseñarles a cuestionar la autoridad cuando sea necesario. Debemos enseñarles a pensar críticamente y a tomar decisiones basadas en su propia moral y ética, en lugar de seguir ciegamente a la autoridad. ¿Qué implica el experimento de Milgram para ti? ¿Te hace reflexionar sobre la importancia de la moralidad y la ética en tu propia vida? ¿Te hace cuestionar la autoridad y a las personas que te rodean? ¿Qué crees que se puede hacer para evitar que las personas cometan actos terribles en nombre de la autoridad? ¿Deberíamos enseñar a las personas a cuestionar la autoridad y a pensar críticamente, o deberíamos enfocarnos en enseñarles a seguir las reglas y a obedecer a la autoridad? La respuesta a esta pregunta es compleja, y depende de muchos factores. Pero, lo que es seguro es que el experimento de Milgram nos muestra que la obediencia a la autoridad es un factor clave en la explicación de los crímenes del Holocausto, y que las personas pueden cometer actos terribles si se les ordena que lo hagan. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación en la que debas cuestionar la autoridad, recuerda el experimento de Milgram y piensa críticamente antes de tomar una decisión.